En el Chocó, como en el resto de la extensa región del Pacífico, la abundancia de los recursos vitales contrasta con la escasa población. Los árboles son muchos y pocos los habitantes. La densidad no pasa de una familia por kilómetro cuadrado, lo cual significa una extrema dispersión de la vivienda campesina. Tanto en las costas como a lo largo de los ríos, el hábitat humano se caracteriza por un sistema de aldeas lineales que agrupan entre 10 y 100 familias de colonos que subsisten mediante el cultivo del plátano y del arroz. La pesca, la extracción de maderas y, según el lugar, del lavado del oro de aluviones. Estos caseríos están adscritos a inmensos municipios y ubicados a grandes distancias de las cabeceras, con las que se comunican por medio del transporte acuático. Por lo tanto, permanecen muy aislados y difícilmente pueden utilizar los escasos y lejanos equipamientos de los centros mayores. Además, todos estos poblados padecen múltiples penurias de vivienda y presentan muy bajas condiciones de habitabilidad. Norbey, ¿en Huaca hay acueducto? Pues por este momento no hay acueducto. Pues prácticamente sí hay un principio, un acueducto que se instaló por el INPES, pero simplemente está en la llave de paso. Pero repartición para el pueblo no hay. Acueducto no hay. ¿Qué utilizan como reemplazo del acueducto? Pues el río, porque las necesidades en cuanto al referente al acueducto, todo es para río. De río se carga el agua para uno utilizarla, los servicios necesarios en el río, todo se hace en el río. Bueno, cuéntenos, ¿Baudo Grande tiene acueducto? No tiene. Entonces, ¿cómo solucionan el problema del agua? Pues el problema del agua por las quebradas, las cañadas y en el río Atrato. ¿Cómo recogen el agua entonces? El agua la recogen en el río, cargan los aguas en el río, para acá para encima. En ollas. ¿Sí? En ollas simplemente. En su olla, en su pana. Y así la utilizan. ¿O la hierven el agua o no? No, no tenemos, yo no hiervo agua. Simplemente la utilizan así. Sí. Cuénteme, ¿luz eléctrica tienen? Luz eléctrica no. ¿Y no tienen planta tampoco? Tampoco. ¿Y de energía eléctrica no tienen planta del pueblo? No, no la tenemos. Hasta el momento no tenemos. Claro que pensamos pedir colaboración a cualquier entidad que pueda, para que nos pueda colaborar en ese sentido. No tiene luz, No tienen ni planta, nada de eso. Oigan. Luz eléctrica no hay, tampoco. ¿Y hay alcantarillado y sanitarios? Pues algunas casas tienen, pero en la totalidad todas no la tienen.
sanitario, servicio sanitario no hay aquí, tampoco. Nunca ha existido. Nunca ha existido. Entonces, ¿qué utilizan en reemplazo del sanitario? Sus orinales Ujú. es que uno utiliza aquí. Y uno va a botar un servicio arriba. ¿Y hay alcantarillado, tasas sanitarias? Tasa sanitaria, sí. ¿Desde cuándo? Eso hace por ahí que es como unos 5 o 6 años. 6 años. Sí. Las primeras que habían funcionaron muy bien porque uno hacía un hueco y le montaba una plazuela de cemento por encima, pues duró como 6 o 7, sí, como 6 años. Ahora tenemos esas que están allí, pero no funcionan bien porque cuando la marea sube, como que se llenan los tanques y no, después no baja nada. ¿Cómo están de escuela? Pues de escuela estamos, por el momento estamos mal, porque no la hay. Prácticamente sí hay un sitio para construirla de parte del alcalde municipal de Vallasolano, pero hasta el momento no la tenemos. ¿Cómo es? Ella la comenzaron el año pasado, como en febrero, una cosa por ahí, más o menos. Entonces, en estos momentos no tienen dónde dictar clases. No hay donde editar porque la escuela está de parada. No hay escuela. Ajá. Entonces, ¿los niños qué hacen? Se quedan brutos. No, escuela no tenemos. ¿Por qué? Pues la escuela que había se la llevó el río y el mar. ¿Puesto de salud? Puesto de salud no lo tenemos. Por ahora no, pero sí ya lo estamos trabajando. Puesto de salud no. Cuando están enfermos, ¿qué sucede? Cuando están enfermos, pues el que aguanta hasta llegar aquí pues se alivia, el que no, pues se va. Puesto de salud hay, pero aquí especialmente en el mismo pueblo no hay. ¿El inspector de policía tiene una oficina? No, hasta el momento no. ¿Dónde trabaja él entonces? El inspector de policía que soy actualmente yo, en Olvey Potes, hago mis diligencias en mi casa. ¿Y un puesto de malaria tampoco tienen? Tampoco lo tenemos. Aquí en el pueblo no. Un puesto de malaria tampoco no hay. Un diagnóstico preliminar realizado en 1985 en más de 40 aldeas evidenció unas constantes: la rusticidad de las áreas libres de uso público, la carencia parcial o total de servicios básicos, la ausencia o escasez de equipamientos comunales, el notable deterioro de las casas o su carácter muy precario. Así se concibió el proyecto de un programa experimental de mejoramiento concertado del hábitat, inscrito en la nueva política estatal de descentralización y de autonomía del municipio. Esta fase culminó con 2 convenios de la Universidad del Valle. El primero con la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó y el segundo con el Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República. El propósito era realizar obras experimentales en 3 caseríos del río Atrato y en 3 aldeas ubicadas en la bahía de Solano. El postulado básico es que, con una asesoría técnica acertada, las comunidades locales son capaces de diagnosticar sus penurias, determinar las prioridades de atención, establecer unos programas concretos y diseñar las obras más urgentes. Luego, los moradores, orientados por un equipo de arquitectos,
construyen estas obras mediante el trabajo colectivo, usando al máximo los materiales que proporciona el entorno inmediato. Son obras modestas de mejoramiento, con pequeñas inversiones monetarias del Estado, inferiores a $1000 por familia. Las primeras tareas consisten en medir el grado de interés de los habitantes de las aldeas seleccionadas, motivar, estimular y establecer acuerdos de cooperación con ellos. Durante varias semanas se realizan reuniones y talleres que suscitan una nutrida asistencia. Tanto en el litoral del Pacífico como en el río Atrato, los campesinos consideran prioritarias las mejoras de vocación colectiva, caminos, puentes, plazoletas y un núcleo básico de servicios llamado casa comunal. Con admirable acierto, escogen unánimemente lo más significativo de la solidaridad de una comunidad. Privilegian los espacios de uso público y cohesión comunitaria. En las aldeas del Atrato, las mujeres optaron por mejorar las cocinas, de modo que se instalaron cubiertas metálicas y tanques que permiten recolectar las aguas lluvias. En las aldeas del litoral, se decidió cambiar los techos de las viviendas, lo cual significa inducir la construcción de casas nuevas. El trabajo se inició con una etapa de organización de las labores constructivas y de capacitación de grupos de residentes en el corte y aserrado de maderas. En los caseríos del litoral se construyeron luego y con gran rapidez varios puentes. En las 6 aldeas seleccionadas se edificaron las casas comunales donde se albergarán los equipamientos básicos, sala múltiple para reuniones y eventos sociales y culturales, inspección de policía,
puesto de salud, servicio de malaria y otros que dependen de las particularidades de los poblados. Más tarde, cuando estaban bien avanzadas las obras de carácter comunitario, se comenzó el programa de mejoramiento de las viviendas. Para mí ha sido muy bueno ese programa porque al menos yo he adquirido mucho conocimiento. Varios los de aquí no sabíamos clavar un clavo y como Cristóbal es una persona que sabe mucho, por ese medio nosotros hemos aprendido muchas cosas con él. Este proceso está basado en el trabajo comunitario. Ahí en el trabajo comunitario está la vida del proyecto, considero yo, ya que ellos son los que hacen el proyecto, ellos son los que viven el proyecto y para ellos va a ser el proyecto. Lo que he aprendido del director de la obra, ¿no? He aprendido bastante, por eso estoy bastante contento y además estoy muy contento con la obra que estamos llevando a cabo, con el programa que estamos llevando a cabo. La participación en esas obras ha sido de vital importancia. ¿Por qué? Porque personalmente me ha dejado muchas experiencias y se han aplicado ciertos trabajos de que prácticamente no teníamos ese conocimiento. Se logró y se logró al máximo porque la obra llegó a unos niveles que ni siquiera nosotros mismos los esperábamos, precisamente por eso, porque hubo una integración. Y gracias pues que por esa inteligencia de él, que tuvo paciencia con nosotros, pues llegamos a terminar esta obra muy maravillosita. Y aprendimos muchas cositas que uno no las sabía. Ya casi para terminar la primera fase de este programa, en enero de 1991 podemos hacer una evaluación. En primer lugar, hemos sorteado infinidad de dificultades y de problemas. Por otra parte, logramos establecer un diálogo de saberes, un intercambio. Los arquitectos tuvieron que aprender a trabajar con la madera. Las trabajadoras sociales probaron las técnicas que les habían enseñado en su escuela en el trabajo comunitario. Racionalizando las formas de construcción, los materiales que emplea el campesino, se logró avanzar en la construcción de las casas comunales y de los puentes. Las comunidades recuperaron sus formas y modalidades de trabajo colectivo, la participación en la obra, la construcción de la casa, recuperaron ese quehacer en conjunto en beneficio de una comunidad. Además, tanto la experiencia en el Atrato como la experiencia en Vallasolano nos enseñaron a aplicar nuevas formas de trabajo con las comunidades y a partir de todo lo que hemos aprendido podemos de ahora en adelante realizar nuevos programas aplicando las experiencias buenas y corrigiendo los errores. Hasta hoy, solo ha sido posible actuar en 6 localidades, pero en la región del Pacífico, centenas de pequeños centros rurales esperan proyectos y obras similares para mejorar la calidad del hábitat y las condiciones de vida de los moradores.
¿Cómo recogen el agua entonces? El agua la recogen en el río, cargan los aguas en el río, para acá para encima. En ollas. ¿Sí? En ollas simplemente. En su olla, en su pana. Y así la utilizan. ¿O la hierven el agua o no? No, no tenemos, yo no hiervo agua. Simplemente la utilizan así. Sí. Cuénteme, ¿luz eléctrica tienen? Luz eléctrica no. ¿Y no tienen planta tampoco? Tampoco. ¿Y de energía eléctrica no tienen planta del pueblo? No, no la tenemos. Hasta el momento no tenemos. Claro que pensamos pedir colaboración a cualquier entidad que pueda, para si nos puede colaborar en ese sentido. No tiene luz. No tienen ni planta, nada de eso, oigan. Luz eléctrica no hay, tampoco. ¿Y hay alcantarillado y sanitarios? Pues algunas casas tienen, pero en la totalidad todavía no la tienen. Sanitario, servicio sanitario no hay aquí, tampoco. ¿Nunca ha existido? Nunca ha existido. Entonces, ¿qué utilizan en reemplazo del sanitario? Sus orinales es que uno utiliza aquí. Y uno va a botar un servicio arriba. ¿Y hay alcantarillado, tasas sanitarias? Tasas sanitarias sí. ¿Desde cuándo? Eso hace por ahí que es como unos 5 o 6 años. 6 años. Sí. Las primeras que habían funcionaron muy bien porque uno hacía un hueco y le montaba una plazuela de cemento por encima, pues duró como 6 o 7, sí, como 6 años. Ahora tenemos esas que están allí, pero no funcionan bien porque cuando la marea sube, como que se llenan los tanques y no, después no baja nada. ¿Cómo están de escuela? Pues de escuela estamos, por el momento estamos mal, porque no la hay. Prácticamente sí hay un sitio para construirla de parte del alcalde municipal de Vallasolano, pero hasta el momento no la tenemos. Ella la comenzaron el año pasado, como en febrero, una cosa por ahí, más o menos. Entonces en estos momentos no tienen dónde dictar clases. No hay dónde dictar porque la escuela está de parada. No hay escuela. Ajá. Entonces, ¿los niños qué hacen? Se quedan brutos. No, escuela no tenemos. ¿Por qué? Pues la escuela que había se la llevó el río y el mar. ¿Puesto de salud? Puesto de salud no lo tenemos. Por ahora no, pero sí ya lo estamos trabajando. Puesto de salud no. Cuando están enfermos, ¿qué sucede? Cuando están enfermos, pues el que aguanta hasta llegar aquí 2, pues se alivia, el que no, pues se va. Puesto de salud hay, pero aquí especialmente en el mismo pueblo no hay. ¿El inspector de policía tiene una oficina? No, hasta el momento no. ¿Dónde trabaja él entonces? El inspector de policía, que soy actualmente yo, Norbert Potes, hago mis diligencias en mi casa. ¿Y un puesto de malaria tampoco tienen? Tampoco lo tenemos. Aquí en el pueblo no. Un puesto de malaria tampoco no hay. Un diagnóstico preliminar realizado en 1985 en más de 40 aldeas evidenció unas constantes: la rusticidad de las áreas libres de uso público, la carencia parcial o total de servicios básicos, la ausencia o escasez de equipamientos comunales, el notable deterioro de las casas o su carácter muy precario. Así se concibió el proyecto de un programa experimental de mejoramiento concertado del hábitat, inscrito en la nueva política estatal de descentralización y de autonomía del municipio. Esta fase culminó con 2 convenios de la Universidad del Valle. El primero con la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó y el segundo con el Plan Nacional de Rehabilitación de la Presidencia de la República. El propósito era realizar obras experimentales en 3 caseríos del río Atrato y en 3 aldeas ubicadas en la bahía de Solano.
El postulado básico es que, con una asesoría técnica acertada, las comunidades locales son capaces de diagnosticar sus penurias, determinar las prioridades de atención, establecer unos programas concretos y diseñar las obras más urgentes. Luego, los moradores, orientados por un equipo de arquitectos, construyen estas obras mediante el trabajo colectivo, usando al máximo los materiales que proporciona el entorno inmediato. Son obras modestas de mejoramiento, con pequeñas inversiones monetarias del Estado, inferiores a $1,000 por familia. Las primeras tareas consisten en medir el grado de interés de los habitantes de las aldeas seleccionadas, motivar, estimular y establecer acuerdos de cooperación con ellos. Durante varias semanas se realizan reuniones y talleres que suscitan una nutrida asistencia. Tanto en el litoral del Pacífico como en el río Atrato, los campesinos consideran prioritarias las mejoras de vocación colectiva, caminos, puentes, plazoletas y un núcleo básico de servicios llamado Casa Comunal. Con admirable acierto, escogen unánimemente lo más significativo de la solidaridad de una comunidad. Privilegian los espacios de uso público y cohesión comunitaria. En las aldeas del Atrato, las mujeres optaron por mejorar las cocinas, de modo que se instalaron cubiertas metálicas y tanques que permiten recolectar las aguas lluvias. En las aldeas del litoral, se decidió cambiar los techos de las viviendas, lo cual significa inducir la construcción de casas nuevas. El trabajo se inició con una etapa de organización de las labores constructivas y de capacitación de grupos de residentes en el corte y aserrado de maderas. En los caseríos del litoral se construyeron luego y con gran rapidez varios puentes.
En las 6 aldeas seleccionadas, se edificaron las casas comunales donde se albergarán los equipamientos básicos, sala múltiple para reuniones y eventos sociales y culturales, inspección de policía, puesto de salud, servicio de malaria y otros que dependen de las particularidades de los poblados. Más tarde, cuando estaban bien avanzadas las obras de carácter comunitario, se comenzó el programa de mejoramiento de las viviendas. Para mí ha sido muy bueno ese programa porque al menos yo he adquirido mucho conocimiento. Varios los de aquí no sabíamos clavar un clavo y como Cristóbal es una persona que sabe mucho, por ese medio nosotros hemos aprendido muchas cosas con él. Este proceso está basado en el trabajo comunitario. Ahí en el trabajo comunitario está la vida del proyecto, considero yo, ya que ellos son los que hacen el proyecto, ellos son los que viven el proyecto y para ellos va a ser el proyecto. Lo que he aprendido del director de la obra, ¿no? He aprendido bastante, por eso estoy bastante contento y además estoy muy contento con la obra que estamos llevando a cabo, con el programa que estamos llevando a cabo. La participación en esas obras ha sido de vital importancia. ¿Por qué? Porque personalmente me ha dejado muchas experiencias y se han aplicado ciertos trabajos de que prácticamente no teníamos ese conocimiento. Se logró y se logró al máximo porque la obra llegó a unos niveles que ni siquiera nosotros mismos los esperábamos, precisamente por eso, porque hubo una integración. Y gracias pues que por esa inteligencia de él, que tuvo paciencia con nosotros, pues llegamos a terminar esta obra muy maravillosita. Y aprendimos muchas cositas que uno no las sabía. Ya casi para terminar la primera fase de este programa, en enero de 1991 podemos hacer una evaluación. En primer lugar, hemos sorteado infinidad de dificultades y de problemas. Por otra parte, logramos establecer un diálogo de saberes, un intercambio. Los arquitectos tuvieron que aprender a trabajar con la madera. Las trabajadoras sociales probaron las técnicas que les habían enseñado en su escuela en el trabajo comunitario. Racionalizando las formas de construcción, los materiales que emplea el campesino, se logró avanzar en la construcción de las casas comunales y de los puentes. Las comunidades recuperaron sus formas y modalidades de trabajo colectivo, la participación en la obra, la construcción de la casa, recuperaron ese quehacer en conjunto en beneficio de una comunidad. Además, tanto la experiencia en el Atrato como la experiencia en Vallasolano nos enseñaron a aplicar nuevas formas de trabajo con las comunidades y a partir de todo lo que hemos aprendido podemos de ahora en adelante realizar nuevos programas aplicando las experiencias buenas y corrigiendo los errores. Hasta hoy, solo ha sido posible actuar en 6 localidades, pero en la región del Pacífico, centenas de pequeños centros rurales
esperan proyectos y obras similares para mejorar la calidad del hábitat y las condiciones de vida de los moradores.